Buenas noches. Damos una cordial bienvenida a este curso de discipulado. Corresponde hoy adelantar nuestra clase número 12 del curso de discipulado. En la clase pasada, sesión pasada, se estuvo hablando acerca del bautismo en agua y corresponde hoy entonces hablar o, o realizar el estudio de el bautismo en el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Permítanme entonces, comparto pantalla aquí con ustedes para compartir la presentación. Bueno, ya todos podemos ver allí la presentación. Sí, ya se puede ver. Bueno, hablemos entonces acerca de lo que es el bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se relaciona con la palabra consolador, que viene del griego parakletos, que significa literalmente uno que es llamado para que venga al lado. Se supone que es llamado para que ayude en una situación de aprieto. El envío, bautismo del Espíritu Santo es la promesa que hace Cristo y a su cargo estará consolar a los discípulos e imprimir en su memoria y en su corazón las cosas que él les había hablado. Además del bautismo en agua, hay otros dos bautismos. El bautismo espiritual, por el cual el Espíritu Santo nos bautiza en Cristo al creer, siendo incorporados al cuerpo de Cristo. Este es un bautismo de gracia, justificante y de regeneración espiritual, que es el comienzo de la santificación. Y número dos, entonces está el bautismo espiritual, por el cual el Señor Jesús bautiza con el Espíritu Santo. Este es el bautismo del que vamos a hablar, un bautismo de poder. Es muy importante detenernos aquí para hacer unas precisiones respecto de, primero, el concepto etimológico de la palabra bautismo. Etimológicamente, la palabra bautismo significa sumergir. Es una primera excepción que se le da. Sumergir. Hay una segunda excepción para la palabra bautismo y es principiar o dar inicio. Principiar o dar inicio o dar iniciación. Esa es otra excepción que se le puede dar a la palabra o el término bautismo. Cuando nosotros hablamos de el bautismo del Espíritu Santo, tenemos que tener en cuenta que existen dos bautismos del Espíritu Santo. El primero de ellos es un bautismo espiritual por el cual el Espíritu Santo nos bautiza en Cristo al creer. Es el llamado bautismo de la gracia, un bautismo de santificación, de justificación y de regeneración. Así, en ese orden de ideas, ese bautismo es el bautismo
que nos permite a nosotros estar unidos a Cristo. Dice la palabra que nosotros hemos sido incorporados al cuerpo de Cristo a través de su Espíritu. Y es el Espíritu Santo quien hace la obra de regeneración en nosotros. Para entender esto mejor, debemos entonces recordar lo que hablamos en sesiones pasadas cuando estudiamos todo lo concerniente al nuevo nacimiento. Recordemos que cuando estudiamos todo lo concerniente al nuevo nacimiento, señalábamos allí un pasaje de una conversación que tuvo el Señor Jesús con un maestro de la ley llamado Nicodemo. En esa conversación de el Señor Jesús con Nicodemo, Nicodemo le pregunta al Señor que cómo hace para ser salvo. El Señor le dice que tiene que nacer de nuevo. Y Nicodemo le responde, ¿cómo voy a nacer de nuevo? ¿Acaso ya siendo viejo voy a entrar nuevamente en el vientre de mi madre? Y entonces el Señor le dice, ciertamente tienes que nacer del agua y del espíritu. Con esa respuesta del Señor, entendemos que lo que le está diciendo el Señor es que Nicodemo necesitaba ser bautizado por el Espíritu Santo. Necesitaba una iniciación, necesitaba una nueva vida, necesitaba comenzar de nuevo según un nuevo linaje y un nuevo nacimiento, un nacimiento que era gestado por la operación o por el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es quien inicia en el hombre la obra transformadora, regeneradora que nos lleva a la santificación. Porque es que si el Espíritu Santo no opera esa obra en nosotros, entonces nosotros no podemos unirnos al cuerpo de Cristo. No podemos unirnos al cuerpo de Cristo, porque el requisito es el nuevo nacimiento, la operación del Espíritu Santo para que a través de esa regeneración podamos ser incorporados no solo al linaje, sino al cuerpo de Jesucristo. Fíjese entonces también que el Señor, hablando del Espíritu Santo y de cómo opera este bautismo de gracia, de regeneración y de santificación espiritual, dice que el Espíritu Santo es quien redarguye al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, es el Espíritu Santo quien adelanta todo el proceso de contrición del ser humano, de arrepentimiento del ser humano, de reconocimiento del pecado. También ese proceso que lo lleva a apartarse de ese pecado, a reconocer que Dios es justo y que vendrá un juicio si no se aparta de esa conducta pecaminosa. Ese proceso que nos describe ahí el Señor Jesús y que es adelantado por el Espíritu Santo, es el proceso de transformación, regeneración y santificación. En otras palabras, es el nuevo nacimiento, porque es el Espíritu Santo quien comienza a operar en nosotros esa convicción de justicia y de juicio. Porque dice la palabra que el
Espíritu Santo es quien nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, primero lo que establece el Espíritu Santo en ese proceso es advertir y hacer a entender al ser humano que el ser humano está bajo pecado. Y ya lo habíamos estudiado anteriormente cuando hablamos del pecado. Cuando nos dice Romanos 6:26, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Verdad? El libro de Romanos nos dice claramente, Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y luego nos redarguye de justicia. Esa justicia nosotros la encontramos en Jesucristo, nuestro Señor, que fue hecho siendo justo, fue hecho pecado con nosotros, por nosotros, para que en Él nosotros seamos justificados. Luego que el Espíritu Santo nos ha llevado a entender y nos ha redarguido del pecado, nos revela la justicia de Dios. Y esa justicia de Dios es Jesucristo. Es la justicia de la cual habla el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, cuando dice que la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y dice el apóstol Pablo, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, esa justicia que nos revela el Espíritu Santo es Jesús. Entonces, Jesús es la justicia por nuestros pecados. Y luego que hemos pasado esa segunda etapa de reconocer a Jesús como nuestra justicia delante de Dios, nuestra justificación delante de Dios, entonces viene la tercera etapa, el juicio. Entenderemos entonces que una vez hemos entendido que somos pecadores y que hemos entendido que Jesús es nuestra justicia, también nos lleva al Espíritu Santo a entender que vendrá un día en el que Dios juzgará a todos los seres, a todos los hombres, y que todos compareceremos ante Él. Y también entenderemos que en ese juicio los que hemos recibido la justicia de Cristo, porque hemos creído y le hemos aceptado a través de la confesión y el arrepentimiento de nuestros pecados y a través de la fe en Él. Entonces, en ese día del juicio final, seremos recompensados con la vida eterna. Entonces, mire el proceso que hace el Espíritu Santo a través de lo que se conoce el bautismo espiritual, de la regeneración y de la justificación. Desde ese momento hemos sido nosotros, como dice el apóstol Pablo, sellados con el Espíritu Santo de Dios. No es posible la regeneración espiritual del ser humano sin el sello del Espíritu Santo. Porque por un mismo Espíritu hemos sido todos sellados en Cristo, dice la palabra. Por un mismo Espíritu hemos sido todos sellados en Cristo, dice la palabra. Y dice también la palabra en Romanos capítulo 8, versículo 9. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. No hay ninguna forma, mis queridos hermanos y mis queridos amigos,
en que nosotros nos llamemos de Cristo si el Espíritu de Dios no ha operado en nosotros? Si el Espíritu Santo no nos ha sellado. Y es el Espíritu Santo de la promesa. Y fíjese, para corroborar esto que dice aquí y esto que vengo explicando del bautismo, de la regeneración y del bautismo de la santificación, que es a través de un bautismo espiritual. Mire lo que dice Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Dice, en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. ¿Cuándo dice allí que fueron marcados con ese sello del Espíritu Santo? Cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo salvación y lo creyeron. Cuando oyeron y creyeron el mensaje, en ese mismo momento fueron sellados por el Espíritu Santo. ¿Y por qué fueron sellados en ese momento por el Espíritu Santo? Porque ese proceso de oír la palabra de Dios y creerla es el proceso que acabamos de explicar de la operación que hace el Espíritu Santo para regenerar, justificar y santificar a una persona. Es el proceso de redarguir de pecados, de justicia y de juicio. Allí en ese momento, cuando se ha completado ese proceso y se entiende que se ha completado ese proceso, cuando la persona finalmente cree al Evangelio de Jesucristo. Cuando la persona finalmente cree al Evangelio, allí el Espíritu Santo le sella para que haga parte del cuerpo de Cristo. Fíjese y sigue diciendo, fueron marcados con el sello del Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Pero hay un segundo bautismo espiritual, que es el bautismo espiritual de poder. Nosotros tenemos que hacer aquí una precisión muy importante. Las acepciones que hemos explicado aquí o las dos clases de bautismos, el bautismo espiritual de gracia, de regeneración y de santificación y el bautismo espiritual de poder, la palabra bautismo del Espíritu no la encontramos nosotros en el Nuevo Testamento en ningún versículo. En el Nuevo Testamento, cuando nos habla del bautismo espiritual de poder, se refiere a ser llenos del Espíritu Santo. Pero esto tiene una importancia y algunas personas queremos hacer claridad porque hay algunas tesis que pretenden restarle poder o, perdón, pretenden restarle importancia al bautismo de poder. En el reino de los cielos todo tiene su razón de ser porque Dios es un Dios de orden. El bautismo del Espíritu, que es para justificación y gracia, es un bautismo para que usted sea incorporado al cuerpo de Cristo y usted comience a ser parte del pueblo de Cristo. Pero luego usted no puede estancarse allí, usted tiene que procurar la llenura del Espíritu Santo, que es el bautismo espiritual de poder. Fíjese entonces, cuando nosotros vemos a los discípulos de Jesús, encontramos que el Señor, antes de partir, les dice, no se vayan de Jerusalén,
hasta que sean investidos de poder de lo alto. Eso lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 8. Concretamente, Jesús le dice en Hechos capítulo 2, versículo 8, que cuando venga el Espíritu Santo sobre ellos, entonces serán investidos de poder. Voy a buscar el texto bíblico para leerlo concretamente. Hechos, libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Hechos, a ver, un segundo mientras voy aquí. Es 1.8, creo. 1.8, sí. Dice el texto, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Les había dicho inicialmente que el término bautismo tiene dos acepciones. La primera es sumergir y la segunda es dar iniciación o dar inicio. Desde el contexto bíblico y desde el antiguo pacto, el Señor estableció que antes de iniciar el ministerio, todos los que iban a ejercer el ministerio o el sacerdocio tenían que pasar por un bautismo. Era una liturgia de iniciación. Por esa razón, fue que el Señor Jesús, antes de iniciar su ministerio, fue al Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista. El bautismo de Jesús en agua por Juan el Bautista no fue un bautismo para arrepentimiento de pecado, porque en Jesús no había pecado alguno. Fue el bautismo para cumplir con la ley. Fíjense que cuando nosotros leemos en ese contexto, cuando Jesús va donde Juan para ser bautizado por Juan, inicialmente Juan se niega a bautizar. Cuando Juan lo ve venir, le dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y desciende Jesús y le dice, bautízame. Y Juan le dice, ¿cómo así que yo te bautice si yo debería ser bautizado por ti? Yo no soy digno ni siquiera de desatar la sandalia de tus pies. Y el Señor le dice, es necesario, Juan, que así cumplamos con toda justicia. La palabra justicia, dentro de ese contexto, lo que el Señor le está diciendo, es necesario que así cumplamos con toda la ley, porque es que a través, en ese momento, la justicia divina se alcanzaba a través del cumplimiento de la ley que Dios le había dado a Moisés. Por eso Jesús es necesario, le dice, es necesario que así cumplamos con toda justicia. Y Jesús es bautizado por Juan y dice que desde ese momento entonces fue llevado al desierto e inició Jesús su ministerio. Entonces fíjese que ese bautismo fue un bautismo de iniciación. Cuando el Señor Jesús le dice a sus discípulos, no se vayan de Jerusalén hasta que no sean investidos de poder de lo alto, según el texto que acabamos de leer
en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. Cuando les dice, no se vayan de Jerusalén hasta que no sean investidos de poder de lo alto. Y después le dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Lo que el Señor le está diciendo allí es que su iniciación en el ministerio de la predicación del Evangelio tenía necesariamente que estar precedido por el bautismo de poder, por el bautismo espiritual de poder, entiéndase la llenura del Espíritu Santo. Y ello es así y lo hemos confirmado el día de Pentecostés. En ese día de Pentecostés, cuando estaban allá reunidos en ese lugar alto, como dice ahí, en ese aposento alto, alrededor de 120 personas, dice que se celebraba la fiesta del Pentecostés. Y esto es bien importante porque la fiesta del Pentecostés se celebra, es la fiesta que se celebra 50 días después de la Pascua, 50 días después de la Pascua y de las fiestas de las primicias. Y entonces, en ese día del Pentecostés, perdón, 50 días después de la Pascua, en ese día del Pentecostés fue cuando descendió el Espíritu Santo. Y entonces fíjese que cuando desciende el Espíritu Santo es cuando el apóstol Pedro se pone en pie y predica aquel famoso discurso. Y se convierten inmediatamente 3.000 personas y allí inicia la predicación del Evangelio a partir por parte de los apóstoles. Allí inicia el ministerio de ellos como predicadores del Evangelio de Jesucristo. Anteriormente ellos habían tenido algunas cruzadas que el Señor los había mandado de dos en dos, pero era que el Señor estaba con ellos. Pero ahora que el Señor había partido y que ellos estaban solos, el Señor les dice, un momentico, solo no pueden estar, ni pueden andar solos. Quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. En otras palabras, hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Entonces, el cristiano no puede quedarse en el bautismo espiritual de la gracia. El bautismo espiritual de la gracia es importante porque nos hace parte del cuerpo de Cristo. Pero también es importante que el cristiano avance hacia el bautismo de poder, para que a través del bautismo de poder pueda ser un testigo eficaz del Evangelio de Jesucristo. Cuando nosotros leemos 1 Corintios 4:20, nos señala allí la palabra que el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder. Es necesario que el testigo de Jesucristo no sea un testigo meramente de palabras, sino que ese testigo sea un testigo de poder y que pueda validar su testimonio a través de la manifestación de los dones del Espíritu Santo. Y los dones del Espíritu Santo operan en la medida en que el cristiano es lleno del Espíritu Santo. Entonces, esto es algo muy importante que debemos tener en cuenta. El profeta Joel en capítulo 2, versículo 28 y 29 dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días.
Frente a este versículo, de este versículo podemos decir lo siguiente. Primero, que lo que vemos allí es una figura tomada de la lluvia, cuando dice derramaré mi espíritu sobre toda carne, como si Dios hiciera una semejanza entre ese derramar y la lluvia. B, se demuestra así que el Espíritu Santo desciende del cielo. C, se da en abundancia y sobre todo, fíjate que habla de hijos, hijas, ancianos, jóvenes, todos. El Espíritu Santo no se da solamente a las personas. A veces creemos que las personas maduras son las que pueden estar llenas del Espíritu Santo. Y esta es una percepción equivocada. Nosotros debemos enseñar que aún nuestros hijos, nuestras hijas, no importa qué edad tenga, pueden ser llenos del Espíritu Santo. A la edad que sea, Dios puede llenarlos del Espíritu Santo. Si es un niño o un joven que se dispone a buscar la llenura del Espíritu Santo, a creer en Dios, a cumplir su palabra, sus principios y acercarse a Él para ser lleno del Espíritu Santo. Juan 14:16 dice, hablando Jesús, dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Esta es la promesa entonces que encontramos y que podemos destacar del Nuevo Testamento, esta gran promesa. ¿Qué es el consolador o paracletos? El consolador o paracletos es la bendición prometida por el Señor Jesucristo para que esté con nosotros todos los días, para que nos guíe en nuestro caminar, para que de esta manera nosotros podamos dar pasos seguros, porque el Espíritu Santo nos guía en nuestro caminar. Él nos enseña y nos hace entender el camino por el cual nosotros debemos andar. El Espíritu Santo nos revela incluso aquellas cosas que son desconocidas para nosotros y que están en el corazón del Padre. El Espíritu Santo viene a ser entonces para nosotros ese paracletos, ese compañero que nos guía en el camino. Es muy importante la promesa del Espíritu Santo. Mire lo que dice el mismo capítulo 14 de Juan, versículo 17. Hablando Jesús dice, me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce. Pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Fíjese cómo Jesús en ese texto pone de presente dos momentos. Pero antes de explicar esos dos momentos, mire que el Señor Jesús, refiriéndose al Espíritu Santo, dice que el Espíritu Santo es quien nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo se convierte en nuestro compañero, en nuestro paracletos, para guiarnos en ese camino, en ese transitar de la vida y concretamente para guiarnos en el camino de la santidad. Y el Señor Jesús sigue hablando y dice, el mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni le conoce. Pero ustedes sí le conocen porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Fíjese el Señor cómo separa dos momentos. El ahora, presente y el futuro. Fíjese que dice
porque ahora Él vive con ustedes. El Espíritu Santo, desde el momento en que nosotros recibimos la palabra de salvación y creemos en ella, viene a morar con nosotros. Ahí es donde recibimos el bautismo espiritual de la regeneración, de la gracia y de la santificación. Y ahí está el Espíritu Santo. Somos sellados con esa promesa desde ese instante. Pero luego el Señor dice, hablando en futuro, y después estará en ustedes. Como quien dice, el Espíritu Santo será uno con nosotros. Vamos a estar mimetizados, adheridos al Espíritu Santo como si fuésemos uno. Y estamos hablando del segundo bautismo, que es la llenura del Espíritu Santo. Cuando somos inundados por completo de su ser y de su poder. Y ese fue al que se refería Jesús cuando dijo, y después estará en ustedes. Refiriéndose al momento del Pentecostés. A ese momento se refería el Señor, cuando la promesa del bautismo de poder se cumpliera en los discípulos. El Espíritu Santo, de lo que podemos seguir extrayendo de este pasaje en Juan 14:16, podemos decir que el dador de esta bendición es el Padre. Porque dice el mismo Jesús, el mismo Señor Jesús en Juan 14:16, y yo rogaré al Padre. El Padre es quien envía al Espíritu Santo. Entonces el mismo Padre Celestial, quien envió a su unigénito para salvarnos, también es quien nos dio o nos envía al Consolador, al Espíritu Santo. ¿Cómo nos proveyó el Padre de esta bendición? Por súplica o intercesión del Señor Jesucristo. Fíjese que dice, y yo rogaré. Es por la intercesión de nuestro Señor Jesucristo que Dios Padre envía a su Espíritu Santo para que esté con nosotros. La permanencia de tal bendición con los discípulos a quienes se dirigía el Maestro y con todos cuanto habían de compartir con ellos a lo largo de los siglos el derramamiento del Espíritu el día de Pentecostés. Este gran regalo es para siempre. Entonces, está claro, nuestros queridos amigos y hermanos, mis queridos amigos y hermanos, que uno es el bautismo espiritual de santificación, donde somos sellados por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Y otro es, o somos sellados para salvación, y otro es el bautismo espiritual de poder. Por eso cuando nosotros leemos el capítulo 6 del libro de Hebreos, que estamos hablando, estudiando las doctrinas fundamentales, nos habla de la doctrina de bautismos en plural. Porque es más de un bautismo, no es solamente el bautismo en agua para arrepentimiento de pecado. Ya se estudió en la sesión pasada que el bautismo en agua viene a ser la señal del nuevo pacto. Así como la circuncisión era la señal del antiguo pacto, el pacto que Dios celebró con el pueblo de Israel y con Moisés. Era la circuncisión, pero la señal del nuevo pacto es el bautismo en agua. Luego del bautismo en agua, tenemos también el bautismo espiritual de gracia y el bautismo espiritual de poder. Lucas 24:49 dice,
he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investido de poder desde lo alto. Fíjese entonces que primero habíamos visto en Juan capítulo 14 que el Señor les dijo, el Espíritu Santo está con vosotros y estará en vosotros o dentro de vosotros. Y acá les dice, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. Entonces, puede prestarse para alguna confusión, porque algunos pueden decir, pero un momentico, si el bautismo del Espíritu Santo lo recibimos cuando creemos en el Evangelio de Jesucristo y somos sellados, ¿cómo así que los discípulos que ya habían creído en Jesús y que le seguían, ahora el Señor le está diciendo, les enviaré la promesa? Porque lo que Jesús predicaba era el Evangelio. El reino de los cielos se ha acercado. Y predicaba acerca de ese Evangelio y de esas buenas nuevas de salvación para que creyeran en él, para que creyeran que era el unigénito, el Cristo. Entonces, no puede prestarse esto para malas interpretaciones. Tenemos que entender que los apóstoles habían sido sellados por el Espíritu Santo y eso fue ratificado cuando Jesús les dijo, el Espíritu Santo está con vosotros. Haciendo todo ese proceso de regeneración, llevando a cabo todo ese proceso de regeneración. Pero después le digo, pero estará en vosotros. Como quien dice, tomando control absoluto de ustedes, estará dentro de ustedes, tomando control absoluto, inundándolos con su presencia. Y eso es lo que llamamos el bautismo de poder o lo que las escrituras en el nuevo pacto llaman llenura del Espíritu Santo. Entonces, en esa llenura, para que esa llenura, ese es un bautismo de iniciación o consagración. El primer bautismo, que es el bautismo de gracia y de santificación, es ese bautismo de inmersión, es ese bautismo que viene a ser la incorporación del creyente al cuerpo de Cristo. Es cuando, como lo explica el apóstol Pablo, cuando somos injertados en el tallo o cuando somos nuevamente regenerados por el Espíritu Santo y somos sacados del linaje de Adán y somos trasladados al linaje de Jesucristo. Ese es el bautismo de la gracia. Pero el bautismo de poder es el bautismo que marca la iniciación hacia un sacerdocio o hacia un ministerio en el Señor. El Señor le dice a sus discípulos aquí en este texto que acabamos de leer, Lucas 24:49, quédense vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. En otras palabras, quedaos quietos, no se vayan a predicar el evangelio, esperen primero la promesa y el bautismo de poder. Así como Jesús no inició su ministerio hasta que cumplió con el rito litúrgico de iniciación, así el Señor les mandó a sus discípulos que no iniciaran su sacerdocio o ministerio hasta que no cumplieran con el rito espiritual del bautismo o llenura del Espíritu Santo. De tal manera que cuando ya fueron llenos del Espíritu Santo el día de Pentecostés fue que inició el ministerio de la predicación del Evangelio de Jesucristo a través del apóstol Pedro.
Y allí comenzamos a ver en todo el libro de los Hechos a los discípulos predicando el Evangelio de Jesucristo y desarrollando el ministerio para el cual Él los llamó. Entonces el Señor Jesús les asegura que dentro de poco será derramado sobre ellos el Espíritu Santo, en mayor medida que en cualquier otro momento anterior de la historia de la salvación. Y por este medio serán equipados de todos los dones y gracias que son necesarios para el desempeño de tan gran comisión. Hechos capítulo 2, 1 al 4, nos señala lo que sucedió el día de Pentecostés cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Entonces, fíjense que ese día de Pentecostés, ellos recibieron la llenura del Espíritu Santo, el bautismo de poder. ¿Cuándo sucedió eso? Eso sucedió durante una fiesta solemne llamada Pentecostés. Era la ocasión, esa fiesta solemne, lo que hacía era que todas las personas o todos los judíos tenían que venir de donde estaban para celebrar esa fiesta de Pentecostés. Entonces, eso implicaba que todas las personas de muchas partes estaban reunidas en Jerusalén. Y esa señal de la llenura del Espíritu Santo fue una señal que fue visible para todos. Es una señal que le fue manifiesta a todas las personas. Y en ese momento que estaban allí, todas esas personas escucharon a los discípulos hablar lenguas. Se manifestó el Espíritu Santo como señal, como dice el apóstol Pablo, que el don de lenguas es una señal para los incrédulos. Así lo señala el apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 14, versículo 22. Que las lenguas es señal para los incrédulos y la profecía es para los creyentes. Entonces, cuando estas personas escucharon a los discípulos hablar en lenguas, dicen, estos están borrachos, están llenos de mosto. Y es cuando Pedro se para y dice, no, hermanos, no estamos borrachos. Este es el cumplimiento de la promesa y señala la profecía de Joel 2, versículos 28 y 29. Y dice el apóstol Pedro, en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y comienza su discurso. Y se convierte en 3.000 y las personas que estaban borrachas, que pensaron que estaban borrachos porque los escuchaban hablar en sus lenguas, porque como ahí estaban personas de todas las partes del mundo que habían venido a celebrar el Pentecostés. Dice, ¿cómo es posible que estos estén hablando nuestras lenguas? Estos no son judíos, están borrachos. No, estaban hablando otras lenguas, pero como señal de la llenura del Espíritu Santo. Entonces, el don de lengua es un don que se manifiesta cuando hemos recibido la llenura del Espíritu Santo. No crea usted que porque usted no habla en lengua no ha sido sellado con el Espíritu Santo. Usted ha sido sellado con el Espíritu Santo para el proceso de gracia, regeneración y santificación. Pero cuando se manifiesta el don de lenguas se manifiesta como una señal de que usted ha sido lleno del Espíritu Santo, es decir, el bautismo de poder. Eso sucedió
en Jerusalén. Y miremos de qué manera descendió. Primero, el Espíritu Santo le fue anunciado mediante un súbito sonido para despertarles la expectación. Fíjense que dice Hechos 2 que estaban reunidos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Entonces eh, vino el Espíritu Santo allí ese día y les fue anunciado mediante un sonido estruendoso para llamar la atención y aumentar la expectación de todas las personas que están allí. También hubo un signo visible del don recibido. Ese signo o señal exterior es un signo que viene a confirmar la fe de los discípulos. La señal recibida fue fuego, y este fuego se apareció como en forma de lenguas. Y esas lenguas fueron visibles y audibles a todos lo pudieron presenciar. Tan es así que las personas que estaban allí cuando nosotros leemos el texto, dice, pero estos no son judíos, ¿y por qué están hablando en nuestra lengua? Estos hombres están ebrios, están llenos de mosto. Así que fue notorio el hecho de que los discípulos hablaban distintas lenguas. Este fuego se posó sobre ellos para denotar la resistencia continua que el Espíritu Santo tomaba en cada uno de ellos. En Hechos capítulo 10, versículo 44-46, encontramos un pasaje que dice así: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Y nuevamente vemos aquí la manifestación del Espíritu Santo y cómo cuando el Espíritu Santo se derrama sobre una persona a través del bautismo de poder, viene la señal de el hablar en lenguas. Entonces, Dios honró el mensaje del apóstol Pedro al dar el Espíritu Santo a todos los oyentes. Dios daba así testimonio a favor del mensaje de Pedro y lo refrendaba con su poder divino. El Espíritu Santo caía sobre otros después de que se habían bautizado. Pero sobre estos gentiles cayó antes de que fuesen bautizados en agua, a fin de mostrar que Dios no está atado a métodos o ritos. Entonces, aquí vemos algo muy importante. Estos hombres habían creído, pero todavía no habían sido bautizados en el nombre de Jesús, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No habían sido bautizados en agua para arrepentimiento de pecado. Sin embargo, estos hombres se habían arrepentido de corazón. Y mientras aún Pedro predicaba, descendió sobre ellos el Espíritu Santo mediante el bautismo de poder. Ya en estos hombres que habían creído se había manifestado el bautismo espiritual de la santificación, de la gracia y de la justificación. Ahora se manifiesta el bautismo de poder y se evidencia con la señal de que hablaban en lenguas. Hechos 2:39 nos dice lo siguiente: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Este versículo nos muestra que en Cristo hay gracia suficiente para todo mundo, para todo el mundo entero y para cada uno de los pecadores, así como la hay para todos y cada uno de los santos. La promesa del Espíritu Santo no es una promesa selectiva, es una promesa para todos los que vengan a Él.
todos los que busquen y se acerquen a Dios buscando el cumplimiento de la promesa. Pero el Espíritu Santo hay que buscarlo. Fíjese que los discípulos obedecieron a la voz del Señor y se quedaron en Jerusalén, pero ellos no se quedaron allí mirando lejos o jugando o haciendo nada. Cuando llegó el Espíritu Santo, ellos estaban en aquel lugar alto y ¿qué estaban haciendo? Estaban reunidos y estaban orando. En otras palabras, estaban buscando en oración el cumplimiento de la promesa. Y ese día desciende entonces el Espíritu Santo sobre ellos. Y Dios tiene la promesa para todos. La promesa de Dios es para el mundo entero. Y eso lo ratifica aquí Lucas capítulo 11, versículo 11 al 13. Dice, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? A los que se lo pidan. El Espíritu Santo es algo que hay que pedir, algo que hay que buscar, algo que hay que anhelar. Y eso estaban haciendo los discípulos en ese lugar el día de Pentecostés, pidiendo a Dios y buscando del Señor el cumplimiento de la promesa para que ellos fuesen llenados de poder de lo alto, llenados del Espíritu Santo. Se nos da aquí una instrucción en cuanto a lo que hemos de pedir. Hemos de pedir que nos dé el Espíritu Santo, no solo como algo que necesitamos para saber orar como conviene, sino también como resumen de todas las cosas buenas por las que hemos de pedir. Entonces, el Espíritu Santo viene a ser, el bautismo de poder del Espíritu Santo viene a ser necesario en nuestra vida para que nuestro testimonio del Evangelio no sea un testimonio de mera palabrería, sino que sea un testimonio con manifestación de poder de lo alto. Y entre otras cosas también porque el bautismo de poder viene a ser la iniciación en el ministerio de Dios, en ese ministerio que Dios, al que Dios nos ha llamado, y que puede ser el ministerio profético, puede ser el ministerio del maestro, del pastorado, del profeta o del apóstol. Pero viene a ser la iniciación. Si usted todavía no ha sido lleno del Espíritu Santo, es mejor que comience a buscar la llenura del Espíritu Santo para que luego pueda ser un testigo verdadero y eficaz del Evangelio de Jesucristo, un testigo de poder. Bueno, mis hermanos, de esta manera concluimos con nuestra lección del día de hoy correspondiente al bautismo del Espíritu Santo. Si hay alguien que aún no ha hecho la oración de fe o todavía no ha decidido entregarle su vida al Señor Jesucristo, pero hoy ha tomado la decisión porque el Espíritu Santo ha operado en él ese proceso de pecado, justicia y juicio, le invito a que haga esta oración después de mí. Padre Celestial, vengo delante de ti hoy reconociendo que soy pecador y que tú enviaste a tu único Hijo Jesucristo a que muriera en la cruz por mí. Por eso ahora yo me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que me perdones y acepto a Jesús como mi único Señor y Salvador. Te pido, Señor, que borres todos mis pecados y que escribas mi nombre en el libro de la vida. También te pido que envíes a tu Espíritu Santo a morar en mi corazón para que a partir de hoy me ayude a vivir una vida agradable a ti. En el nombre de Jesús, amén. Dice el Evangelio de Juan capítulo 1, 12.
mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Si usted ha hecho esta oración y ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador, desde este momento, por potestad divina y por la autoridad de su palabra, usted viene a ser hecho un hijo de Dios. Bueno, para la próxima sesión de estudio estaremos hablando acerca de la Biblia, como la palabra